Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Albert Masdeu de Logos Astrológico y hoy vamos a hacer otro vídeo que seguirá, bueno, pues inspirado en las condiciones de las que habla Ben Ezra en el quinto capítulo del libro sobre los principios de la sabiduría. Lo que pasa es que convenientemente ampliado, ¿m? Y por lo tanto, pues introduciendo muchos elementos que de alguna manera contribuyen a enriquecer pues esa perspectiva. Con lo cual, pues bueno, estamos abordando todas esas cuestiones con el mayor de todos los celos posibles. Entonces, bien, vamos a ponernos en materia, porque a lo largo de estos últimos días no hemos avanzado mucho en ese directorio que establece Ben Ezra. Lo hemos hecho por razones de ventaja para nosotros, porque teníamos que dar cuenta de algunas de las preguntas pues que nos habíais planteado. Y hoy pues vamos a seguir por la vía de referir esas condiciones que determinan pues la bonanza o la maleficencia a la que se ven sometidos los planetas, ¿no? Penedra, por ejemplo, indica que un planeta se encuentra mejor también en el siguiente caso, cuando está en uno de los cárdines o en los lugares sucedentes de ellos. ¿Mm? Los lugares sucedentes de los cárdines. Cardín significa bisagra, significa el punto por donde un batiente o dos piezas que están engranadas, de acuerdo, pues se doblan. Entonces el cardín o el cárdine hace referencia a ese eje pivotal que de alguna manera está incardinado, valga la redundancia, dentro de dentro de un engranaje, de un mecanismo. Muy bien, Ben Ezra se refiere a los lugares. En el texto de Ben Ezra, cuando se menciona que un planeta se encuentra mejor cuando está en una de las cárdinas o en los lugares sucedentes de ellos, hace referencia a la ubicación de los planetas en las casas astrológicas dentro de una carta natal o una carta horaria. Para comprender a qué se refiere con el término lugares, es necesario entender cómo se dividen y agrupan las casas astrológicas en la tradición astrológica. Hemos hablado largo y tendido en un vídeo acerca de la polémica, acerca de la polémica respecto de los lugares y cómo se organizan los lugares en relación con los ángulos. El término lugares en este contexto es un sinónimo de casas astrológicas. Entonces, en la astrología tradicional, una carta natal o una carta horaria se divide en 12 casas o lugares que representan diferentes áreas de la vida, como bien sabéis, y cada casa tiene un significado específico. Y la posición de los planetas en estas casas influye en cómo se cómo se manifiesta su actividad. Lo que los modernos llaman energía, ¿no? Que energía, ya os expliqué en un vídeo anterior, que se refiere en su uso original, energía, la palabra cuya traducción más idónea sería actividad. Los cárdines son las casas angulares, que son las más poderosas y dominantes en una carta natal. Entonces, estas casas son clave en la astrología porque marcan las 4 direcciones cardinales del zodiaco y se corresponden a momentos importantes del día. La casa 1 representa el este, el amanecer, y está asociada con el individuo, el yo, el cuerpo físico y la personalidad. La casa 4, como ya comentamos en su momento, representa el norte, el punto más bajo del cielo, y se asocia con el lugar, las raíces, la familia y las circunstancias finales. La casa 7 representa el oeste, el atardecer, y está relacionada pues, con las asociaciones, las relaciones, los litigios, el matrimonio y los eventos pues desacostumbrados, ¿no? Aquello a lo que nos debemos adaptar. El medio cielo está orientado al sur, es el punto más alto del cielo y está vinculado pues con la carrera, el estatus social y las aspiraciones. Estas casas son las más influyentes y determinan áreas cruciales en la vida. Entonces, un planeta en una de esas casas angulares se considera muy fuerte porque está en posición de visibilidad y por lo tanto puede actuar, podríamos llamarlo así, incidiendo sobre la realidad, ¿no? Siempre comento que es muy bueno entender que esa tríada de modalidades pues está muy vinculada a muchos patrones y a muchos panteones divinos, ¿no? En donde tenemos pues tres figuras divinas, por ejemplo, pues
en el panteón hindú, tenemos pues a Brahman, pues a Vishnu y a Shiva, ¿no? Que representan las tres caras de Dios, el Dios creador, el Dios que preserva y el Dios que destruye. Pues aquí estamos viendo algo similar cuando nos estamos refiriendo pues a las casas angulares, sucedentes y cadentes, ¿no? La casa angular es una casa de creación, es una casa que determina el comienzo de algo y que está manifestando, por lo tanto, pues una acción directa, ¿eh? La casa sucedente representa el lugar en donde se preserva aquello pues, que se ha iniciado en la casa angular, y el punto en el que se balancean ambos extremos, la causa y el efecto, está relacionado con un proceso de transformación que necesariamente tiene que cancelar aquello que se ha construido para edificar pues algo que viene con posterioridad a través pues de la correspondiente casa móvil, pues, correspondiente casa angular, que viene justamente después de una casa cadente, ¿no? Después de una casa cadente tenemos siempre una casa angular, ¿no? Entonces, estas casas son las más influyentes y determinan áreas cruciales de la vida, cuando estamos hablando de las casas angulares. Un planeta en una de las casas angulares pues, se considera muy fuerte porque está en posición de visibilidad y de acción directa. Los lugares sucedentes, ya lo comentamos el otro día, cuando hablamos acerca de la polémica fundamental acerca de las casas y cómo se organizan las casas alrededor de los ángulos. Los lugares sucedentes son las casas que siguen inmediatamente a las casas angulares. Son las casas que son los signos, cuando van entrando cada uno de los lugares, pues van sucediéndose. Y al sucederse, pues esa acción está relacionada pues con la condición de los lugares que suceden a los signos móviles, ¿no? La casa 2 sigue a la casa 1, está relacionada con los recursos, las finanzas, la supervivencia y el sustento material. La casa 5 sigue a la casa 4 y está asociada con los hijos, con el placer, con la creatividad. Y es aquello que respalda pues, las propiedades o lo que es propio del individuo, ¿no? Es la 4, ¿no? La casa 8 pues sigue a la casa 7 y se relaciona con la muerte, con los bienes compartidos, con los recursos pues, que detraen nuestros compromisos, las transformaciones, y también pues, está muy relacionado pues, con aquello que se nos devuelve más allá de la frontera de la muerte, ¿no? Porque la casa 8 es una casa relacionada precisamente pues, con el fin. La casa 11 pues sigue a la casa 10 y son los objetivos por los cuales nuestra acción directa, nuestra voluntad, opera en línea con nuestro propio destino. Y por lo tanto son los honores que uno merece por buscar aquellas cosas que están relacionadas con pues, nuestra finalidad en la vida, ¿no? Un planeta en una casa sucedente tiene cierta fortaleza y cierta capacidad de influencia, aunque no tan dominante como en una casa angular. Sin embargo, su influencia sigue siendo activa y dinámica. Los lugares cadentes, opuestos a los tienen características que son distintas de las angulares y los sucedentes, ¿no? Las casas cadentes marcan pues, los restos, ¿no? El resto de esa acción cuando estamos hablando de la necesidad de activar un proceso que necesariamente determina un resultado, ¿no? Entonces, de la acción de construir pues, algo en relación con los recursos a través de las casas sucedentes, pues tenemos, pues, podríamos llamarlo así, los resquicios. Y esos resquicios, esas cenizas en ese proceso, pues es lo que representa las casas cadentes. Con lo cual las casas cadentes son casas que reflejan aquellos elementos que no han podido ser incluidos dentro del proceso de construcción de algo. Por ejemplo, si estamos hablando de la casa 1, que es la construcción de la identidad va en línea de conseguir la supervivencia del individuo y por lo tanto de alinear pues, su manifestación con los dones que la persona necesita para sobrevivir. Y la casa 12 pues, representa aquello que no encaja dentro de ese propósito, ¿no? Con lo cual nos tenemos que hacer cargo de lo que representa la casa 12, porque la casa 12 representa pues, las debilidades inherentes a nuestra personalidad y a nuestro carácter. Mientras que la casa 2 lo que representa
es aquello que de alguna manera nos sostiene, aquello que nos permite sobrevivir. El precio por lo que necesitamos para vivir, pues es tener que soportar ciertas molestias que están relacionadas pues, con nuestras debilidades. Y eso es lo que representa la casa 12. La casa 3, por ejemplo, pues son todos aquellos, son todos aquellos principios que rigen nuestra convivencia en común con las personas que nos son cercanas, ¿no? Entonces es el programa que de alguna manera subyace al hecho de proveer pues, por nuestra familia, ¿no? El regente de la 5 representa la provisión por los nuestros. Hay que tener en cuenta que también está asociada al placer, pero está asociada al placer porque cuando nosotros cumplimos en relación con lo que somos, pues lo que se sigue pues es una sensación de ajuste y de buena fortuna, ¿no? También representa a los hijos, porque los hijos es aquello pues que es más valioso en relación con nuestro pasado, porque de alguna manera engranan los hijos pues la trayectoria pues de nuestros ancestros hasta el momento presente, ¿no? La casa 6 sigue a la casa 5 y está relacionada con el trabajo subalterno, está relacionado con los perjuicios, está relacionado con los castigos, está relacionada también pues, con el infortunio, con el trabajo subalterno, como estábamos comentando, y también con la servidumbre y la necesidad de servir, ¿no? Y bueno, podríamos decirlo así, que es la parte perjudicada de nosotros mismos en nuestra relación con los demás, teniendo en cuenta pues, que esas relaciones te traen recursos. Cuando estamos hablando de tracción de recursos, estamos hablando de la casa octava. Cuando estamos hablando del otro, estamos hablando de la casa séptima, con lo cual la casa sexta decae de la casa séptima. La casa 9 decae de la casa décima y por lo tanto la casa décima, que representa pues, nuestro albedrío, nuestra voluntad, los logros orientados pues, a conseguir alcanzar nuestro destino, pues en la búsqueda de la compensación por ese impulso, vamos adquiriendo, pues, va sedimentando pues una capa de conocimiento que depende de confrontar nuestras creencias, ¿no? Por lo tanto, la casa 9 representa ese conocimiento adquirido en base a la experiencia, en base a nuestras búsquedas personales, y marca la casa 9 en la astrología helenística la casa de Dios, y por lo tanto pues es la asistencia divina, ¿no? En el sentido de la profecía y la relación pues con Dios en un sentido pues trascendente. La casa 9, como estamos diciendo, sigue la casa 8 y está vinculada también con los peregrinajes, con los emprendimientos inciertos, la filosofía, la religión y el conocimiento que nosotros vamos decantando, la sabiduría, ¿no? Frente al mero conocer que está relacionado con la casa 3, ¿no? Con el conocimiento que está relacionado a la 3. La 12 pues sigue a la casa 11 y está relacionada con enemigos ocultos, las limitaciones y los retiros, ya la hemos comentado, ¿no? ¿Por qué un planeta está mejor cuando está en casas angulares o sucedentes? Bueno, cuando Ben Ezra indica que un planeta está mejor en las cárdinas, en las casas angulares o en los lugares sucedentes, está señalando que los planetas tienen más poder y visibilidad en esos lugares, ¿no? Pues, dado que son los que cometen las acciones, pues son también precisamente aquellos que se delatan en esa acción, ¿no? Y por lo tanto, lo que implica estar en ese lugar es un poco la delación de la intención en relación con lo que representa el planeta. Tanto el planeta es significador pues, de un lugar determinado, ¿no? Por ejemplo, si tenemos al regente de la 5 en la 10, pues la preservación de los bienes que respaldan lo que nos es propio o que respaldan pues, los intereses en cuanto a los bienes raíces y a la familia, pues es un componente que abona pues, todas las decisiones que tomamos en función de nuestro destino, ¿no? Por lo tanto, ese planeta, que en este caso, en este ejemplo que he puesto, es el regente de la 5, está ubicado en un espacio en donde adquiere visibilidad, porque son las acciones por las que nos significamos en la vida, o pretendemos significarnos, ¿no?
y por lo tanto están bien manifiestas pues en todo lo que hacemos cuando lo hacemos no condicionados por otros elementos, sino por nuestra propia voluntad de estar en línea con nuestro destino, ¿no? Al estar en casas angulares, por lo tanto, los planetas están en una posición dominante y tienen más capacidad para actuar de manera inmediata y visible pues, en los asuntos de la vida que rigen. Las casas sucedentes, aunque no son tan fuertes como las angulares, en ellas los planetas pues, también tienen influencia, tienen capacidad de manifestar sus cualidades. De hecho, en la astrología árabe se refieren a las casas sucedentes como casas crematísticas. También se refieren como casas crematísticas a las casas angulares, pero propiamente gematistos, que significa en griego lucro, que significa en griego ganancia, gematiskos, está más bien relacionado con los recursos que devienen a partir de nuestras acciones. Aquello que nosotros buscamos con lo que actuamos y representan, por lo tanto, nuestro interés, ¿no? Entonces, en términos estrictos, son las casas sucedentes aquellas que podríamos llamar, pues, por excelencia, casas lucrativas, ¿no? donde nosotros obtenemos lucro. Un planeta, por lo tanto, en una casa sucedente, es un planeta pues, que de alguna manera condensa recursos, ¿no? Su función es condensar recursos. Sin embargo, un planeta que se encuentra en casa cadente, en cambio, pues es acrematístico. Quiere decirse que todo lo que nosotros obtenemos en una casa cadente son gastos y por lo tanto pérdida. En ese sentido es donde vemos cómo se organiza pues, esa tríada necesaria de la que estábamos hablando antes, de lo que es la creación, la preservación y la destrucción, ¿no? Y que está relacionado pues, con la casa angular, la casa sucedente y la casa cadente. Entonces, cuando Ben Ezra menciona que un planeta se encuentra mejor en una de las cardíneas o lugares sucedentes, está hablando de las casas astrológicas angulares, las casas sucedentes y las casas cadentes. Bien. Al hilo de lo que estamos comentando, vamos a hablar de la condición siguiente, que es tomando en cuenta estas correcciones y estas explicaciones, los planetas superiores, la siguiente condición, cuando se encuentran mejor, a saber, cuando se encuentran en una mejor condición Saturno, Júpiter y Marte. Otra de las condiciones que indica Ben Ezra es si se encuentran orientales del Sol. Es otra condición de beneficio para los planetas. Y si están en sextil con el Sol, pues lo que indica Ben Ezra es que eso todavía es más propicio para ellos, ¿no? Lo menciono y por eso hay cierta duda por mi parte después del tema de las casas, porque a la hora de explicarlo dudaba si establecerlo en relación con el esquema vinculado a las dignidades terrestres, porque el tema en relación con la posición de los planetas según su ciclo ilíaco no responden tanto a las condiciones terrestres como a condiciones celestes que están más allá del orbe de la Luna, ¿no? Pero claro, ahí también está influyendo la condición por cuadrante, y la condición por cuadrante pues resuena con la estructura del sistema domal en la carta, ¿no? Pero bueno, lo incluimos aquí, es una cosa de la que no hemos hablado hasta ahora y bueno, pues la voy a desarrollar. Entonces, cuando están en uno de los cuadrantes masculinos, los planetas superiores, que como estaba comentando, pues son Saturno, Júpiter y Marte, y están en signos masculinos, y esto también es válido cuando el Sol está en esta condición, a menos que el Sol esté en Libra, ¿vale? Los planetas superiores están mejor si son orientales. En astrología, ¿qué es un planeta oriental? Un planeta oriental es el planeta que se coloca en un signo precedente al lugar en donde se encuentra el Sol. Es decir, se encuentra, si nosotros nos colocamos del centro de la carta,
a la derecha del Sol en el arco de la eclíptica, ¿no? Al mirar al Sol, el planeta que se encuentra a la diestra es un planeta oriental. Entonces, los planetas orientales al Sol son considerados activos, porque anteceden al Sol, y al anteceder al Sol, pues son más evidentes. Son evidentes por la mañana, se perciben por la mañana. Entonces, el punto es que al verlos por la mañana, marcan los orígenes y de alguna manera establecen los principios por los cuales pues se manifiestan pues lo que representan estos planetas en relación con los lugares, y por lo tanto los asuntos que rigen esos planetas pues se muestran más notorios en la vida de la persona. Suelo emplear un término, una locución en latín para referirnos a lo que indican esos planetas cuando son luceros del alba. Suelo explicarlo diciendo pues que son la causa prima, ¿no? Causa prima en la vida, la primera causa. Con lo cual, los planetas que se encuentran a la diestra, condición de trígono, cuadratura o sextil, son planetas que de alguna forma imponen su agenda, que dirían los anglosajones, sobre la agenda de todos los demás planetas, ¿no? Es una disposición bastante crucial, y en la astrología antigua es una disposición que se toma tan por evidente que habitualmente cuando los antiguos se refieren a esa posición, que es claramente una posición de doriforia, cuando el planeta se encuentra a la diestra, no se centran tanto en decir que ese planeta se encuentra en una posición o que privilegia a partir de esa posición los asuntos que rige, sino que tienden simplemente a dar una explicación acerca de esos planetas cuando se encuentran dispuestos de esta forma, cuando esas condiciones son favorables y por lo tanto cuando esas condiciones indican notoriedad para la persona. Que no siempre aquellas cosas a las que privilegiamos en nuestra vida nos deparan pues notoriedad, nos deparan pues beneficios. Algunas veces es todo lo contrario. Si el planeta que se encuentra a la diestra pues está en malas condiciones o tiene condiciones que indican pues asuntos desfavorables, el establecer esas prioridades nos perjudica, ¿no? Entonces, la doriforia fue considerada en tiempos antiguos como una disposición hacia temas que son favorables y hacen notorio al individuo en la vida, o que le reportan beneficios, ya sea materiales o espirituales, ¿no? Sin embargo, eso es una condición de entre las muchas que se da cuando un planeta se encuentra dominante y cuando un planeta se encuentra por encima del Sol, que es su condición de dominio. Entonces, en sí, la doriforia, en términos genéricos, en términos más amplios, es la disposición que ocupa un planeta cuando está por encima del Sol. Y por encima del Sol significa estar a la diestra. Eso es precisamente lo que pretenden y lo que abona las indicaciones de los planetas superiores, que son planetas que funcionan mucho mejor de forma activa. Los planetas superiores están orientales al Sol cuando se encuentra al este del Sol, como estamos comentando, y cuando los planetas superiores se levantan antes del Sol, están en una posición de mayor energía. Se dice que tienen más poder en términos de manifestación y acción, y esto es importante, muy importante, para Marte, Júpiter y Saturno. Aunque ya veremos que hay una modificación, porque Marte, al contrario de Júpiter y Saturno, no es un planeta diurno. Es de que es más notorio y es más potente cuando se encuentra a la diestra. Pero su condición de nocturnidad hace que de alguna forma funcione de forma descompensada y por lo tanto de un modo en el cual a Marte pues no le conviene, ¿no? A Marte le convendría ser occidental, porque occidental significa ser reflexivo y por lo tanto significa valorar antes las consecuencias de los actos antes de llevarlos a cabo, ¿no? Júpiter y Saturno, sin embargo, estamos viendo que es tanto la generosidad como el gobierno y los límites en relación con el principio de realidad, ¿no? Y Saturno son pues las reglas que se imponen al mundo a partir de los principios eternos y de las ideas trascendentales, ¿no? Es por eso que Saturno es el regente de Acuario, que significa las ideas fijas,
los dogmas, los principios inamovibles, ¿no? Que están más allá pues, de cualquier tipo de puesta en cuestión. ¿Por qué es más favorable esta posición? En esta posición los planetas superiores son más activos y tienen más capacidad para influir en los eventos de manera directa y positiva, y su luz no está opacada por la luz del Sol. En cambio, cuando están occidentales, visibles después del atardecer, los planetas suelen ser receptivos y tienen una condición que siempre es reactiva, y su visibilidad está disminuida después de la puesta del Sol. Una cosa que indica Ben-Ezra es que el sextil con el Sol es más propicio. Eso es debido a que cuando un planeta se encuentra al sextil con el Sol, es el primer aspecto que puede dar al Sol, es el primer reconocimiento de la propia identidad en el reflejo de la luz del principio que, como sabemos, pues marca la autoridad y por lo tanto marca pues la identidad, y es el punto, con la salvedad de lo que hemos estado, de lo que acabo de decir, es decir, es la primera vez que hay reconocimiento del Sol como algo que está enfrente, como algo sobre lo que se refleja, es en todos los aspectos el aspecto dado por un planeta superior, el punto en el que el planeta se mueve más deprisa. Ya estuve comentando en sesiones anteriores que los planetas, cuanto más cerca del Sol, más deprisa se mueven, ¿no? Entonces, en esas condiciones, pues su nivel de vitalidad, pues es un nivel de vitalidad muy notable, ¿no? Notorio. Es un aspecto en donde hay concurrencia de polaridad, y por lo tanto donde se da un proceso de transformación adecuado y simboliza fluidez y oportunidad. Entonces Ben-Ezra parece favorecer el sextil porque es una fase en la que los planetas superiores están en un ángulo que les permite moverse con rapidez y fluidez en su ciclo en relación con el Sol. Los planetas superiores, cuando están en sextil con el Sol, están en movimiento directo y se están alejando del Sol, lo que significa que su influencia es más dinámica y activa. Es decir, se mueven en dirección al Sol, pero el Sol se mueve mucho más deprisa, con lo cual se está descongestionando la relación entre el Sol y el planeta. Y el planeta cada vez va acelerándose más. A diferencia del trígono, donde los planetas suelen estar en una fase de estacionamiento, porque el trígono es el punto en el que los planetas superiores estacionan, justo antes de volverse retrógrados, lo cual es una indicación pues de morbilidad. El planeta está a punto de entrar en una fase de retracción. En el sextil aún están acelerándose y en una fase de crecimiento y expansión. Sí, desde el punto de vista helíaco es un aspecto mucho más favorable. El aspecto en relación con el Sol, estamos viendo siempre en relación con el Sol por la velocidad. El trígono es menos efectivo y es un aspecto armónico favorable. En este punto los planetas superiores están comenzando a volverse retrógrados, esa es la cuestión. Entonces Ben-Ezra parece dar preferencia a sextil. Luego también hay que ver que en relación con el Sol, los planetas siempre se encuentran o en cuadrantes masculinos y signos masculinos, cuando son superiores, cuando de alguna manera anteceden al Sol a la mañana. Entonces eso hace que el cuadrante que va desde el ascendente hasta el medio cielo, o el cuadrante que va desde el descendente al fondo del cielo, sea el que ocupan los planetas cuando son visibles al amanecer. Por lo tanto, cuadrante masculino, que es del ascendente al medio cielo y del descendente al fondo del cielo, son escenarios propicios para la acción de los planetas superiores. Y hay que entender ese contexto, porque a la hora de dar una explicación o de integrarlo dentro de la carta, eso no se corresponde exactamente con su condición de doriforia, sino que es simplemente como condición de oportunidad. Los planetas superiores, cuando se encuentran en esos ángulos, se encuentran en un lugar oportuno a lo que representan sus condiciones, ¿no? Es muy interesante verlo en una carta. Esto, si lo pudiéramos ver
De manera práctica veríais hasta qué punto es útil esa consideración, que lo es mucho, ¿no? Estos cuadrantes, por lo tanto, como acabo de aclarar, están relacionados con la posición de los planetas en el ciclo diurno cuando son visibles antes del amanecer. Me estoy refiriendo a los cuadrantes diurnos. Los planetas superiores son más poderosos en estos cuadrantes porque la actividad masculina está asociada con la acción, el dinamismo y la proactividad. Entonces, al estar en un cuadrante masculino, un planeta superior está mejor posicionado para poder manifestar sus cualidades expansivas y directas. En relación con los signos masculinos, los signos masculinos, que son los de fuego, Aries, Leo, Sagitario, Géminis, Libra y Acuario, son lugares apropiados también para los planetas superiores, ¿no? Los planetas superiores en estos signos tienden a ser más activos y más directos en su influencia. Los signos masculinos, por su naturaleza extrovertida, permiten que los planetas superiores, que son expansivos por naturaleza, operen de manera más eficiente. No quiero decir expansivos, quiero decir más proficientes, ¿no? Favorecen más la acción. Por ejemplo, Saturno es expansivo, es claramente contractivo, pero es una contracción, podríamos llamarlo así, activa. Es una contracción activa. Benezra habla de una excepción. Al referirse a los planetas en general, se refiere a la excepción del Sol en Libra. Benezra menciona una excepción para el Sol en Libra, diciendo que en la astrología tradicional Libra es efectivamente el signo de caída del Sol, lo que significa que la actividad solar se menoscaba en ese signo. Entonces, a pesar de estar en un cuadrante masculino o en un signo masculino, el Sol en Libra está en una posición debilitada porque está en el punto opuesto a su exaltación, que es Aries, ¿no? Hay que tener en cuenta que los signos de aire son signos deconstructivos, ¿no? Son signos que socavan a través de la fragmentación la integridad de las cosas, precisamente no por una voluntad inherentemente destructiva, sino por una voluntad inquisitiva. Lo que buscan los signos de aire básicamente es descubrir el esquema fundamental de las cosas. Entonces, ese esquema fundamental de las cosas responde a su estructura. Y para poder acceder a dicha estructura es necesario deconstruir el objeto o deconstruir el ente. Entonces eso es pues bastante contrario o inconveniente para lo que representa el Sol, que como sabemos pues es la fuerza creativa y es la manifestación del principio divino, en tanto el principio divino pues es el provisor de toda la vitalidad, ¿no? Con lo cual el Sol en Libra decae en esas condiciones. En resumen, Benezra resalta las siguientes condiciones como favorables para los planetas superiores. En resumidas cuentas, que sean orientales al Sol, Saturno, Júpiter y Marte. Están más fuertes cuando se levantan antes del Sol, en los cuadrantes masculinos, es decir, cuando podemos observarlos al amanecer, ya que su energía es más activa y más visible. Otra condición es el darse sextil con el Sol, porque es la primera fase en la que el planeta puede reconocerse en la luz que refleja sobre su albedo y por lo tanto es capaz de tomar conciencia o de dar a tomar conciencia de lo que es, y es el sextil el momento más rápido al que concurre pues esa condición favorable de reconocimiento, ¿no? Y es más favorable que el trígono porque los planetas están en un punto de mayor rapidez y actividad antes de volverse estacionarios o retrógrados, ¿no? Porque el trígono siempre antecede al proceso de retrogradación. También hay que decir, el trígono es la fase de madurez, es cuando se dan los frutos más dulces antes de empezar a decaer. Es eso que cuentan, por ejemplo, de que el cisne canta maravillosamente justo antes de morir, ¿no? En cuadrantes y signos masculinos, los planetas superiores, esas otras condiciones que advierte Benezra, son más efectivos en cuadrantes masculinos, como estamos diciendo, siendo visibles al amanecer, y en signos masculinos, con esa excepción de la que estábamos comentando, que es la excepción del Sol cuando se encuentra
en Libra. Aunque el Sol se encuentre en un ángulo, o aunque el Sol se encuentre en otras condiciones accidentales pues favorables, el Libra que es un signo que, por las razones que estábamos comentando antes, pues le resulta ciego. Entonces este análisis refleja una comprensión profunda, el que hace Benedra, esa descripción, de cómo la posición en el ciclo diurno y los aspectos con el Sol pueden influir en la efectividad de los planetas superiores en la astrología tradicional. Ahora voy a explicar los tres planetas inferiores, es decir, Venus, Mercurio y la Luna, que tienen poder cuando son occidentales del Sol o en un cuadrante femenino. Un planeta es débil cuando su movimiento se ralentiza o cuando está en la primera estación. Vamos a desglosar y explicar detalladamente el pasaje de Benedra sobre los tres planetas inferiores, Venus, Mercurio y la Luna, y cómo sus posiciones y condiciones influyen en su fortaleza y debilidad según la astrología tradicional. En la astrología tradicional los planetas se dividen en superiores, Saturno, Júpiter y Marte, de los que hemos estado hablando, e inferiores, que son Venus, Mercurio y la Luna, en función de su proximidad al Sol y a la Tierra. Los planetas inferiores son aquellos que están más cerca de la Tierra que del Sol. Son aquellos que están más cerca de la Tierra y que están también más cerca del Sol. Y esto tiene un efecto significativo en cómo interactúan con el Sol y cómo se manifiestan en las cartas. Para los planetas inferiores, su posición occidental es más favorable. Cuando Venus, Mercurio y la Luna son occidentales, significa que se elevan después del Sol, y después de que el Sol se va, pues los vemos al atardecer y al anochecer. Esto es lo opuesto a los planetas superiores, que son más poderosos cuando son orientales. Es decir, son planetas que recogen las consecuencias de las cosas, que a partir de las consecuencias pues implementan lo que es menester, ¿no? Con lo cual amplifican aquello que los planetas superiores consiguieron perfeccionándolo, redondeándolo, y por lo tanto pues puliendo aquello pues que se ha logrado a través de los planetas que se encuentran en posición superior. Algo que, como podemos ver, resuena bastante pues con el arquetipo femenino, debido a que toda mejora y todo proceso de adaptación de un objeto pues a la realidad de lo cotidiano, todo proceso de perfección o el perfeccionamiento es una actitud que se corresponde con dicho arquetipo, ¿no? Lo que dejan hecho de cualquier manera los planetas superiores es algo que pergeñan y que de alguna manera redondean y le dan toda su plenitud, su belleza y su precisión los planetas inferiores, tanto la Luna como Venus como Mercurio. Si vosotros os paráis a pensar cómo están dispuestos esos planetas en vuestra carta, podréis ver cómo se relaciona esa capacidad de adquirir, esa capacidad de buscar y esa capacidad de conseguir, con lo que luego hacéis con lo que es conseguido, cómo gestionáis aquello que habéis logrado en la vida. Los planetas inferiores siempre nos hablan acerca de ello. Por lo tanto, cuando se encuentran como estrellas de la tarde, son planetas que recapitulan en relación con la acción solar. Y al recapitular sobre lo que representa dicha acción, pues van redondeando, construyendo, embelleciendo y argumentando pues todo aquello que uno ha logrado, ¿no? O directamente permeando, por ejemplo, si estamos hablando de la Luna, nuestra visión de la realidad, haciendo de filtro de aquello que percibimos a través pues, de nuestros sentidos y que proyectamos a través de nuestra imaginación, a partir de la memoria, que es el factor fundamental que está relacionado con lo que la Luna representa. ¿Por qué es favorable para los planetas inferiores el estar a la izquierda? Pues precisamente por todo esto que estoy diciendo. Cuando Venus, Mercurio y la Luna son occidentales al Sol, su luz no está eclipsada por la del Sol, lo que les permite brillar más claramente y expresar sus cualidades de manera más efectiva. Entonces, en este caso, su energía se manifiesta de forma más receptiva y más equilibrada, en sintonía con la naturaleza femenina de estos planetas y la naturaleza nocturna de su manifestación. Venus y Mercurio, que acordaos, tenemos un par de vídeos hechos pues muy recientemente en donde hablamos de sus fases. Os remito a esos vídeos donde explicamos pues con mucho detalle las indicaciones de cada una de esas diferentes fases. Tiene una fase en la que están más alejados del Sol y son visibles en el cielo vespertino, que es cuando están en su posición más elevada en el cielo nocturno. Esta condición occidental
al encontrarse a la izquierda, les otorga un mayor poder para influir en los eventos de manera más equilibrada y receptiva. Es decir, si nosotros, por ejemplo, estamos viendo al Sol en Escorpio, estamos viendo en estos momentos a Mercurio en Escorpio separándose del Sol, Mercurio está accediendo a su plenitud, llegando a su plenitud, se está separando del Sol en la noche, porque al ponerse el Sol podemos ver o podremos ver a lo largo de estos próximos días a Mercurio en el cielo de la tarde. Y según va ascendiendo, pues va ocupando un lugar más privilegiado, ¿vale? La luna, como luminar, está siempre asociada a una energía más femenina y receptiva. Su ciclo mensual y su fase creciente son fundamentales para su poder, y cuando es visible después del atardecer, está en una posición favorable para expresar su energía. Benezra también menciona que los planetas inferiores tienen poder cuando están en un cuadrante femenino. Como hemos explicado anteriormente, los cuadrantes femeninos son aquellos donde los planetas son visibles al atardecer, es decir, occidentales al Sol. Con lo cual los cuadrantes femeninos van desde el medio cielo hasta el descendente y del fondo del cielo al ascendente. Son los cuadrantes que no son masculinos. Se asocian con la receptividad y la sensibilidad, que son cualidades que resuenan con los planetas inferiores. Venus, Mercurio y la Luna, al estar en estos cuadrantes, pueden expresar su naturaleza más intuitiva, más emotiva y más receptiva. Y esto es especialmente cierto para la Luna y Venus, que son planetas más naturalmente femeninos en la astrología tradicional. Los signos de agua y tierra, que también son signos receptivos, son signos graves, facilitan una energía más introspectiva y conservadora que está alineada con los cuadrantes femeninos. Insisto en que la palabra energía remite no a una condición como en las malas interpretaciones de la física contemporánea o en la modernidad, algo que de alguna manera se hace notable. Es básicamente, y me estoy refiriendo a que la energía es la actividad del planeta, aunque sea una actividad que sea todo lo contrario de lo que diríamos una actividad enérgica en el sentido moderno. Y aunque sea una actividad que deprime la fuerza, es enérgica porque es el tipo de actividad, aunque sea un tipo de actividad, como estamos diciendo, reversiva, ¿no? Un planeta es considerado débil cuando su movimiento aparente se ralentiza. Esto ocurre cuando un planeta está cerca de su estación, es decir, está por detenerse para cambiar de dirección, ya sea para entrar en retrogradación o volver a mostrarse directo. La razón de la debilidad en la astrología tradicional, la razón de la debilidad cuando el planeta se ralentiza es debido a que los planetas pierden su capacidad para actuar y manifestar sus cualidades. En su movimiento aparente, cuando el planeta va más despacio, su influencia disminuye porque está en un estado de transición. En este estado el planeta no tiene la misma energía para influir en los eventos y es menos efectivo en términos de acción. Muy bien, no quiero alargar más porque en general pienso y he notado que más allá de los 40-45 minutos, pues los vídeos pueden hacerse un poco densos. Entonces vamos a dejar para mañana las siguientes condiciones. Vamos a seguir hablando de estas condiciones favorables. Os puede llamar mucho la atención, insisto, si veis el libro quinto de Benezra. El libro quinto de Benezra no son ni 5 páginas. Y sin embargo estamos hablando mucho de esas condiciones. Eso es porque Benezra es muy sucinto. En general así lo son los antiguos. Son como apodícticos, son como aforismos que de alguna forma pues te los tienes que creer tal y como son. Para comprenderlos a cabalidad es necesario pues aderezarlos pues con otros conceptos descubiertos pues sobre todo a través del estudio de la mecánica celeste antigua y también pues la física y la metafísica que heredan esos autores. Entonces, bien, nos vamos a detener aquí por hoy. Encantado de poder estar aquí con vosotros un día más. Suscribiros si no lo estáis, dadle a un like o a un dislike, también un dislike pues también me demuestra que estáis ahí. Y bueno, comentad
para que podamos salir al paso de las preguntas que se os planteen. Incluso me puede servir para tener pues ideas y a través de vuestra visión externa saber qué es lo que os interesa, ¿no? Y por lo tanto para poderos surtir en función de vuestros intereses también. Y bueno, vamos a empezar un curso dentro de poco, ya muchos de vosotros lo sabéis. Me encantaría si quisierais incluiros dentro de nuestra comunidad. Cuantos más seamos, más reiremos, que dicen mis paisanos. Y os mando un abrazo muy fuerte. Mañana o pasado pues publicaré otro vídeo y os deseo pues lo mejor en estos días, ¿no? Por lo tanto, pues un abrazo y hasta mañana.